vamos a liberar. ¡Déjate un tiro solo, perro! Bienvenidas, bienvenidos, esto es Con Todo Respeto, el programa de opinión de Canal 44, la señal de todas, la señal de todos. Hoy vamos a platicar de los temas de la semana, temas locales, temas nacionales, algunos muy calientitos. Enrique, buenas noches, ¿cómo estás? Andas muy foxista, niñas, niños, chamacos, chamacas. No, gracias por estar con nosotros en Con Todo Respeto. David Gómez Álvarez, ¿cómo estás? Enrique, muy bien, gracias. También contento de estar aquí de regreso. Y Babel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Siento que hoy no me voy a poder concentrar porque estás enfrente de mí y tus calcetines me distraen. Fosfo. O sea, ¿se viene a trabajar a Monterrey? No. Bienvenidos a este programa. Eje Nuevo León, Jalisco. Él cree que el éxito fueron los calcetines. Lo hace a propósito para ganar el debate. Instagram. Ese es el éxito. El Instagram. No los calcetines. A mí me dijeron que... Yo tengo que reconocer que es una buena estrategia para distraer en el debate. Claro. Sí, funciona. ¿Qué Sí, tal, sí. Diego? Bienvenidos todos. Oye, pero si empiezas a ver como que se te van los ojos, así como... Ajá. Como el gato de Alicia en el País de las Maravillas. Ya no, porque... Bueno, vamos ¿Sí a te empezar. pareces al gato de Alicia en el País de las Maravillas? ¿Te acuerdas? Sí se parece. Sí. ¿Cómo se llamaba Chester? El gato Rizón. Bueno, si les parece, vamos a empezar con este tuit que tiene que ver con esta situación de las ausencias convenientes para votar pues si va a haber o no un periodo extraordinario. Y entonces José Antonio Crespo subió este tuit, dice: si esto es correcto, Alfaro no sería una opción seria y confiable para la oposición a enfrentar a Morena en el 2024, y por supuesto habla de este trascendido salió en todos lados, pero también salió en Reforma, pues de que Fabiola Loyo y su suplente Adriana se habían ausentado convenientemente, Enrique. Sí, bueno, una al baño y otra inventó una prueba de COVID, ¿no? Una PCR, Sí. inventó de Salud Digna, pues muy chafa, ¿no? Sí, ahora sí que de primero. Editada en el celular. Sí, a ver, yo aquí haría sobre el supuesto pacto Alfaro-AMLO, yo haría dos diferenciaciones. Uno, me parece que está bien que acuerden para proyectos para Jalisco. Si es línea 4, Zapotillo, todo, me parece que está bien y aparte es su obligación. Ahora, eso sí, los jaliscienses votaron claramente por MC para ir en contra de Morena. Entonces, este tipo de actitudes sí van en contra del voto de los jaliscienses en el último proceso electoral. Sí, la verdad es que MC ha sido un poco bisagra entre la oposición y el oficialismo, entre la 4T. Sí, ay, bisagra. una Y en ese sentido, MC acomodaticio y bisagra. sí ha sido muy importante, sobre todo en el Senado, para definir ciertas votaciones. Cuando aquella vez que nombraron a la ministra contratista, que le llamaban, que fue determinante el voto, derribó, y en otros casos para parar a la 4T. Es decir, MC sí ha jugado en ese sentido, y aquí la diferencia quizá con otros episodios es que se divide el partido Movimiento Ciudadano entre quienes estaban claramente en contra de permitir un periodo extraordinario para aprobar la ley reglamentaria de la ratificación de consulta ahora, que es Dante y el Grupo de México, con la posición de Jalisco y de los diputados de Jalisco, digamos que encabeza el gobernador del estado, que quizá estaban, no se puede constatar, pero quizá estaban a favor de que sí se pasara el periodo, porque pues maniobraron para que se ausentaran ciertos diputados. Es que me distraen sus calcetines, no le puedo poner atención. ¿Dante o Enrique en esa bancada? Oye, no, pero yo creo que ahorita todavía mandará Dante. Yo creo que no. Pero Enrique Dante no gana un tampoco... voto, pero ni en su colonia. Bueno, pero nada más déjenme decir una cosa sobre esto. Yo creo que la traición está infravalorada. ¿Cómo? Claro, qué bonito. la traición está O sea, infravalorada. tendríamos que revalorarla. Hay que revalorarla. Yo Hay estoy un de libro acuerdo, que se llama Elogio a la Traición. y que se trata de la necesidad de que de pronto tienes que recortar tus expectativas ideológicas para poder negociar con el otro. Sí, no mandes a alguien al baño o no saques un PCR negativo. No, si quieres acordar eso, dilo. Oiga, ¿saben qué? Nosotros estamos de acuerdo con eso. Yo más bien estaba pensando en el futuro. Contigo, Yo más bien estaba Transparencia. pensando en el futuro. Si José Antonio Crespo
Crespo, este intelectual que yo respeto, dice que ya no va a ser confiable MC porque tuvieron un acuerdo 3 años antes de la elección. Me parece un absurdo, porque todavía quedan 3 años para que se traicionen. Sí, para que realmente se traicionen. Para que realmente se traicionen. Yo estoy de acuerdo que en política, pues para eso es, ¿no? Es decir, usas tus votos para voto aquí y a cambio me das esto. O sea, y además, esa es la función, digamos, de los diputados, es velar por el mejor interés de Jalisco. Pero de frente. Admítelo. De frente. Si es así y vas a decir, oye, ¿saben qué? Nosotros le dijimos esto al electorado, pero ahora vamos a hacer esto. Pues está bien, pero hazlo transparente. Abierto para todos. No, pero ¿para qué si lo podemos decir nosotros? Pero, oigan, MC hizo este truco. Pero con nosotros no votan, y va a haber votan por ellos. No, nosotros decimos, ¿para qué tirar balazos cuando puedes dar una puñalada por la espalda? ¿Verdad? Es lo que yo digo. ¿Por qué tendrá que ser de frente si se puede voltear? No estás hablando en serio, ¿va? Me estás preocupando. Claro, pero lo que hay es una simulación, ¿no? Lo que hubo es una simulación. Y todos así, ¿verdad? No, claramente es una simulación y por eso nosotros lo decimos. Oigan, aquí MC jugó de aliado para que se pudiera hacer el extraordinario. Que al final no salió, hay que decirlo. Quiso jugar de pero Dante jaló la cuerdita, dio una pero eso no significa que pudo haber salido, ¿eh? O sea, de fondo, perdón, pero de fondo yo creo que ya una ruptura profunda entre Alfaro y Dante. Sí, ya es muy claro. Ese boleto no tiene por un lado. regreso. Y por el otro, aunque lo hubieran logrado, eso no significa que MC se vuelve ya poco confiable para dentro de 3 años. Sí, oye, ningún partido va a ser Ninguno confiable va jamás. a ser confiable ¿Por qué va a ser confiable Claro, o sea, no es por esto. No si es no el por verde, esto. ¿qué sería? ¿No? Claro. Vámonos al tuit local. Este tiene que ver con el cierre del vertedero de los Laureles. Dice, la empresa Capsa Eagle es especialista en reciclar promesas incumplidas, pues desde 1994 ha demostrado que no le interesa separar la basura, crear composta, reciclar residuos, ni cuidar el ambiente. Esto tiene que ver con esta idea de que se iba a cerrar el basurero. Lo había prometido Enrique Alfaro. Y dije, no, yo prometí que para esa fecha empezaba el cierre y va a durar por lo menos 10 años, carnales, ¿no? Pero lo que dice es justamente que desde el final de los 90 está en discusión ese vertedero y nomás no se cierra. Pues más bien, más que el vertedero, tenemos un problema de gestión de residuos, tanto en la zona metropolitana de Guadalajara como en la Ciudad de México, como en otros lugares. Entiendo que en Monterrey es en donde lo hacen mejor, porque si tienen empresas privadas que fueron concesionadas para hacer un reciclaje que les permite generar la energía eléctrica que además pasa al ayuntamiento de Monterrey, y entonces ahorran por todos lados. Estas también son privadas, ¿eh? Sí, lo sé. Y son corruptísimas. Yo creo que los primeros ciudades que privatizó la recolección de basura fue Guadalajara con Capsa Eagle, justamente en 94. En la Ciudad de México también es privada y además le da elementos políticos al zar, el hijo del zar de la basura, que es el PRI. El problema per se no es que sean privados o públicos, no es el sino problema. es el arreglo y el contrato que hay con esas empresas, que en el caso de Guadalajara, pues es una inercia donde se ha mezclado una serie de contubernios entre los ayuntamientos y la empresa y las campañas políticas, porque los políticos prometen que lo van a cerrar, que lo van a sanear, que lo van a revisar, que lo van a incluso revocar y al final no lo hacen. Porque en la campaña estas empresas se encargan de volver a, digamos, tener un contrato político que no es público, donde finalmente no tienen los elementos. Tienes razón, o sea, no importa si es público o privado, lo que importa son los incentivos. Si tú tienes empresas privadas que no tienen incentivos para reducir los residuos, para ¿qué más incentivo que el dineral que ganan? Son empresas riquísimas. Pero el incentivo de ellos es recogerlo y trasladarlo, no transformarlo en valor. En la presentación del cierre de Laureles, se habló de este tema, de la economía, de la basura y cómo se iba a generar valor. Muchísimo. Ahora, yo sí creo que tiene debate si es privado o público. O sea, ya que los gobiernos no sean capaces de recoger la basura, pues ¿para qué tenemos gobiernos? No freguen. A ver, no prenden la luz, no recogen la basura. En el futuro, ¿qué va a hacer un gobierno? O sea, elegimos gobernantes para que elijan empresas. Me gusta tu planteamiento. Yo digo que no necesitamos que bueno, está bien, pero los que creemos que necesitamos algo de gobierno. No tarda en decir que la seguridad es privada. También, bueno, también iba pensando de facto, hay muchas corporaciones privadas. Pero además te dicen, cuídense.
Les toca a ustedes como Pero a ver, ciudadanos o sea, cuidarse. No salgan de noche. Hay otros países que tienen gobiernos fuertes donde también han concesionado ciertos servicios públicos. ¿Qué otro? O sea, Bueno, de la basura, ¿quién otro? Por eso, nada Europa menos no hay que ni Estados un Unidos. país que- o sea, que hay una empresa Nueva que York, recogerlas. Houston tienen empresas privadas. Sí, pero Estados yo creo que el problema no es, Bueno, en no Nueva es York es un horror concesionar con la a basura. privados los servicios públicos. El problema es otorgarles un negocio a cambio de un mal servicio. Exacto. O sea, siempre Sí, pasa no. eso, David. Oye, Siempre pasa mal eso. servicio según pasa quién. eso. El El único servicio- lugar del país en El donde se servicio gestiona en las bien es campañas privado. buenísimo, porque además son los dueños, la misma empresa, de los parabuses. Es todo un sistemita ahí muy complicado. Pero bueno, vamos a ver qué dijeron las redes. Le preguntamos a ustedes, por el mal manejo del vertedero de los Laureles, el gobierno del estado debería A, buscar otro concesionario, B, buscar otro lugar para reubicarlo. Es de complejo porque además Las dos. están muy involucrados. Están Sí. Parejas. las dos. Están casi como las consultas del PG, así de parejas. Pues sí, está de 51, 49, 49, ¿no? Más o menos. porque le dan las respuestas todas las anteriores. A ver, se pueden las dos. Sí, está claro. buscando el de Tala Claro. y se está... Ahora, Que aprovechen está para claro, que está claro que cuando el gobernador anunció esto, como que dijo, bueno, en 2 años, dijo. Sí. 2 años es una En 2 vida años entera. yo ya no estoy. Llegó la pandemia, yo llegaron voy a ser temas y se dieron candidato. cuenta. En Se 2 lo años ya mandan no es a mi otro, problema. claro. Bueno, a ver, porque creo que está clarísimo que el gobernador dijo en 2 años está cerrado. A ver. E incluso el presidente municipal de Tonalá, Juan Antonio González, Lo dijo en su había momento, cuando yo me vaya, que se va septiembre, ¿no? Septiembre, ya iba a estar Bueno, cerrado. se va, El ya que- va a estar cerrado la El que Laureles. puso la fecha fue el gobernador. Sí, claro. Pero en esa es muy fácil, Diego, decir, a ver, tuvimos más inconvenientes de los que queremos y seguimos con el objetivo de cerrarlo. Sí, pero. Se finí, o sea, no hay por qué hacer otra cosa, ¿no? La especialidad de los Pero gobernantes ¿saben es qué? patear Cuando el lo cierren balón. Esa vamos hace que a tener pierdes- el problema a de mí- otro vertedero, porque justo el problema no es el vertedero, el problema es cómo gestionamos Pero los ese residuos. vertedero sí tiene sus Sí, complicaciones También particulares. porque manda los jugos estos de la O sea, basura el a todas exiliados, partes. que Además Ajá. de. Es un problema histórico. Pero bueno, Sí. vamos Los a un Jumex. corte. Vamos a regresar en un momento más para continuar con los temas de la semana. El gobierno federal ha determinado el regreso a clases presenciales a partir del próximo 30 de agosto, con el inicio del calendario escolar 2021-2022, y para ello dio a conocer un protocolo que consta de 10 puntos. De inmediato, el tema ha dividido opiniones. Especialistas en educación y salud, así como docentes, coinciden que es una prioridad y cada escuela debe enfrentar su propia realidad y contexto epidemiológico. Sobre todo, garantizar medidas de higiene, buena ventilación y el acceso al agua. Hay que correr riesgos, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que infectólogos y especialistas en unidades de cuidados intensivos sostienen que no es el momento de regresar a clases presenciales con la pandemia en su parte más alta, e insisten que debe ser más adelante en modo cauto, ordenado, escalonado y sobre todo responsable. ¿Usted ya llevará a sus hijos a la escuela el próximo lunes? En un día común y corriente en México de la pandemia, mueren en torno a 350, 400 personas, es decir, entre 3 y 4 veces más de lo que mueren personas vinculadas a temas del crimen organizado o por la delincuencia. Es decir, no es cierto que estamos en un momento en donde la pandemia ya no se está llevando la vida de personas, se está llevando todos los días la vida de centenares. Y a pesar de eso, David Gómez Álvarez, el presidente, el gobernador, las autoridades políticas dicen que hay que volver, como sea, pero el próximo 31 de agosto hay que volver a clases. Pues sí, es otro tema que divide al país. Por un lado, el gobierno, sobre todo el gobierno federal, no tan convencido de los gobiernos estatales, aunque en el caso de Jalisco sí vamos con la federación. Pero por otro lado, los científicos, los padres de familia y los maestros que tienen dudas o que abiertamente se oponen. Y es otro tema que está dividiendo no solo a México, al mundo entero. En todos los países han estado enfrentando este dilema y es bien complicado porque por un lado siempre hemos peleado porque regresemos a clase, porque le demos la prioridad y la urgencia a ese retorno a las aulas, pero por otro lado la pandemia efectivamente se ha recrudecido y cada vez hay más muertos y de alguna manera está pues fuera de control. Tenemos un semáforo nacional entre rojo y naranja donde claramente no es el momento. Es decir, por mucho menos cerramos en su momento hace año y medio las escuelas y estamos regresando en un momento pues muy poco propicio.
pero ciertamente pues es un dilema entre correr riesgos, pero ya ¿Tú estás de acuerdo con volver? Yo sí, en lo personal, con todas estas salvedades, con todas estas responsabilidades, con todas estas medidas, sí, en lo personal yo sí estoy a favor y voy a mandar a mi hija a la escuela. Por eso cuando empezaste el blog que dijiste David Gómez Álvarez, el gobernador y las autoridades están de acuerdo en volver, o te estabas refiriendo... No lo incluí porque no sabía. O simplemente le estabas aludiendo para que él respondiera. Para que él respondiera. Ah, porque yo pensé que él formó parte de la lista. Exacto. Así sonó, ¿no? Como que era sabía. parte de la lista. No es para A mí me parece que ya en este momento, digo, ya estamos a la vuelta del regreso a clases. Y ya no hay nada que hacer. O sea, hace unas semanas creo que sí todavía tenía sentido que hubiera un sector en el que yo me incluyo que dijéramos no se puede regresar a clase. Ya nos pasaron por encima, de todas maneras se va a regresar y es algo que se necesita, pero por favor es que lo que tenemos que discutir son las medidas con las que vamos a regresar. Ya, de todas maneras lo van a hacer y no las veo todavía con mucha claridad. Yo creo que eso es lo que más me preocupa a mí, pero ya siento que nos arrastraron, ya, es como... Oigan, ¿les gustan las películas de superhéroes? En las películas de superhéroes alguien dice, todavía no tenemos lista la nave y todos, pero es que si no vamos ahorita no vamos a alcanzar al malo y entonces ni modo, tienen que salir con la nave así como esté y luego en el camino la van arreglando. O sea, siento que así estamos. Nuestras escuelas así, son peores. así. El problema no es pensar que somos una sola nave. Yo creo que ese es el gran problema. Hay regiones del país donde se puede volver mañana y no pasa nada. Y regiones del país donde la situación es mucho más complicada. Hay regiones del país que tienen infraestructura para, digamos, tienen agua corriente, tienen escuelas más o menos ventiladas y escuelas que siguen siendo un vagón de tren adaptado, ¿no? Entonces, yo sí creo que esto es escuela por escuela, región por región, estado por estado. Entonces, pensar que puede haber políticas nacionales a este escuela nivel, por escuela es dífil, ¿no? ¿Qué? Pero tal vez ¿Por qué municipio no? por municipio, ¿no? Porque Pero escuela, escuelas, con las pero- interconexiones entre escuelas. Sí, ¿sí, pero no? cada escuela problema- dice, oye, esta escuela no da, ¿sí? Deberían estar las autoridades trabajando para ver cómo esa escuela sí. En vez de decir, en todas las escuelas vamos a lavarnos las manos, este es el decálogo, que son 10 puntos, el 9 lo quitamos, el 6, el 7 y el 8 se repiten. Claro, No, es que creo que eso no es política. si hay alguna área de gobierno realmente con una visión nacional, con un centralismo atroz, es la educativa, a pesar de la descentralización. En realidad ha habido se ha desmoronado Sí, y se ha sí, revertido se ha en muchos casos. descentralizado, sí. Creo que es una gran lección la pandemia para entender que la descentralización educativa es importantísima justamente para fragmentar, diferenciar, digamos, secuenciar las distintas políticas educativas, que no tiene que ser una. Es decir, adoptamos un esquema muy francés de todos los niños en la misma página el lunes a las 8. No, tendría que ser segmentado, diferenciado, Pero si no- adaptado. si no es y eso no ahora, lo Pero hemos es que el esta logrado. objetivo ventana de es que, oportunidad. porque el objetivo no es la educación. Exacto. O sea, el Es el objetivo control del educativo. presidente... No, a ver, el objetivo del presidente tiene que ver con los datos macroeconómicos. Acabar el año con mejores índices de crecimiento. Por eso le interesa volver a la escuela. El presidente de la República dijo el año pasado que si no estábamos en semáforo verde nadie volvía a la escuela. Eso dijo el presidente de la República. Sí. Y ahora, día Oye, tras día, se mete con los y conservadores. Y Alfaro dijo que aquí se gestionaba de manera distinta. También. O sea, lo que me refiero es que creo que el objetivo no es la educación. No. Es la el reactivación objetivo es la económica reactivación que económica. se puede permitir con el hecho de que los papás Ahora, ya no tengan que solo atender no a nos los hijos digan- para solo que vayan a la no nos escuela. digan que no hay riesgo, porque sí hay riesgo. No, altísimo. O sea, sí hay riesgo. Riesgo, no, porque sí, aparte, riesgo sí hay. este escenario, Diego, no lo hemos vivido. No. Porque nos pueden decir, es que el 1% Oye, Enrique, en ¿tú este estás de momento acuerdo de los en que contagios regrese? son niños. Yo no estoy de acuerdo. ¿No? En este momento no. Sí, yo Tal no. vez, si baja la pandemia, estaría de Pues acuerdo si en que tienes sí. razón, se va a Ahora, disparar, porque ahorita es el 1 porque no hay si nos clases. dicen 1%, Pero el sí. lunes, Pues sí, 3 o 4% No, de en un grupo 15 de días. 100. en 15 días. En 15 días vamos a ver. Digo, pero en no. 15 días, porque aquí van a jugar mucho con las fechas y van a hacer un corte en un momento que Claro. todavía no va. A ver, el 14 de septiembre vuelven ya todos. El 14 de septiembre ya vamos a tener la presencialidad Claro, que vamos a para tener. el 1 de octubre vamos Para a ver el qué 1 de pasó. octubre, ahí sí vamos a tener una fotografía de qué supuso. Pero que nos digan, es que no hay ningún problema, que Gatell salga en la mañanera y Claro, diga, es que no hay ninguna yo bronca, creo no hay que- riesgo. Yo creo que el No es problema cierto. es cuando el presidente dice, vamos a correr riesgos. No corramos riesgos. Vamos a discutir las Vamos medidas, a vamos a ser muy disminuir rigurosos los en su riesgos. implementación y vamos a tratar de no correr riesgos, pero vamos a tratar de O vamos regresar a de manera disminuir ordenada. los riesgos. Y- Así vamos a disminuir los riesgos. Esto es Y- lo que y- vamos y a... otra vez las mentiras. Todos dicen que, tanto gobiernos estatales como federal, que hay encuestas que dicen que la mayoría quiere volver. Y yo no he visto una sola. No está tan claro. Yo no he visto está una muy sola. dividido. Es otra Incluso vez. hoy la que publicó el Financiero, que Está es un dividido el tercero, país. 28% a favor de volver a clases presenciales.
Pero si tienen la voz como David, tienen una voz potente. Sí. Sí No, está pero es que diciendo es la élite. los maestros del país se oponen mayoritariamente. De veras, ni locos sus calcetines, Me ¿eh? encanta. Siguen, ¿te fijas? O sea, yo les voy a regalar unos calcetines así para regreso a clases. Pero no nos vamos a poner, ¿estás de acuerdo? Oye, Diego, Ricardo Anaya. Es que espero que ya te los hayan enfocado. Ahorita que te seguimos los con nosotros los enfoquen. calcetines. Ricardo Anaya, exiliado, perseguido político, corrupto. El problema es que nunca lo sabremos, porque digo, es el segundo escándalo en el que está metido Anaya. Bodegas Es decir, y primero, Odebrecht. El primero quedó enterrado sin quedó nada. enterrado, ¿no? Y parece ser que todo fue un montaje, ¿no? En los datos son muy débiles porque la primera declaración resulta que le dieron el dinero cuando él ya no era diputado. Entonces tuvieron que reacomodar la declaración. Pero de los presidente testigos. del PAN, ¿no? Se ¿Sí? supone. Pero entonces, Sí, ¿por pero qué no se cambiaron? cambiaron ¿Y por qué la Cámara de después lo Diputados cambiaron para estacionamiento? que fuera diputado, coordinador. Y sí. luego tú ves esos testimonios más el diario de debates, ¿no? Donde él dice estar a favor, o sea, argumentan que como él cambió su posición, entonces con eso es suficiente para decir Para que es agarrar lana. Entonces, Aparte, estaba yo chistoso me temo comprar que no sabremos. Está chistoso comparar a los panistas de la reforma energética de Peña, ¿no? Porque si algo compartía el Estaban PAN, a favorcísimo. era la reforma Claro. energética de Peña. Es más, O sea, si era hubieran dicho, panista, era de ellos, se la robó el PRI. Leí que Era las su- nuevas, que los nuevos testimonios Deberíamos de de los estar viendo a Lozoya. los perredistas Bueno, que ahí está, aceptaron a eso iba, dinero ahí sí. para a el eso iba. Pacto por En los México. nuevos testimonios de Lozoya, que ya involucra a Peña y a Videgaray, Ajá. también incluye al PRD. a Barbosa. Claro. En ese A momento, Barbosa, que era claro, de los senadores. porque, a ver, ¿cuál Oye. es el problema de tocar el PRD? Que muchos de ellos ahora están en Morena, ¿eh? Barbosa no, creo que sigue en el PRD, ¿no? No, Barbosa, Barbosa, es el gobernador de gobernador de Se fue, Puebla. Barbosa, gobernador de Puebla. Claro, claro. Lo tiene estás razón. No, tiene confundiendo. razón, Tiene razón, pero lo que me parece muy, digamos, preocupante es que habiendo tantos casos de delincuentes confesos con evidencia sobrada, realmente se vayan por alguien donde siempre va a haber dudas, pero que claramente tiene tintes de persecución política. Te tienes es decir, que ir, David. O sea, en México no hay posibilidad de que un político que no está de acuerdo con el gobierno llegue a un juicio justo. es increíble. Es que yo que esa es la pregunta, ¿eh? Pues problema- si no hay garantías, entonces ya no vivimos una democracia. Oigan, pero Vivimos en fíjense, otra cosa. A mí Yo me creo que parece nadie- muy nadie saludable. va a creer. A mí me parece muy saludable que desconfiemos de los políticos, quien quiera que este sea, y que digamos, pues Ricardo Anaya no lo sé, quién sabe, yo a lo lo sé. mejor sí, no lo sé. Me parece muy sano. Pero, abonando a lo que tú estás diciendo, lo que no es nada saludable y estamos metidos en esa espiral es la desconfianza en nuestras instituciones de impartición de justicia. No deberíamos de desconfiar del fiscal porque debería de ser autónomo. Y si es autónomo, nosotros diríamos, pues, ¿qué tiene que ver Bueno, no deberíamos, esto con pero el, lo con que el te digo, presidente? lo que No te tiene pregunto, nada que Babel, ver. ¿hay razones? O sea, ¿hay razones para que gente como Anaya diga, me tengo que ir del país? No, yo sí creo que Sí. por supuesto que hay razones Entonces ya no precisamente vivimos la una falta de democracia. autonomía de la fiscalía. Sí, claro, No no hay solamente garantías eso. de Te Estado puedo- de Derecho más que te democracia. No, a ver, puedo- pero sin Oigan, Estado de Derecho no hay democracia, ¿eh? A lo mejor voy a decir mal la cifra, así que no me la tomen muy en serio. no, Pero bueno. te puedo decir, creo que son 8,000 razones, ahorita me lo corrigen, por las que te tienes que ir independientemente de cómo se porte Andrés Manuel López Obrador. Y esas 8,000 razones son los presos que no tienen sentencia. Muchos de ellos pueden ser inocentes. Claro, o sea, cuando es el presidente... Pero es por ineficiencia. No, pero eres todo- inocente, entras y dices, no importa, no tengo nada que temer. voy a 4 salir años. Y hay 8,000 esperando juicio. Sí, son 8,000, ¿verdad? Sí. Según yo dije son bien. más, ¿eh? Según yo No, son no, más. son Bueno, alrededor de pero por lo 8,000. menos 8,000 eran los que eran sujetos de la El amnistía. propio Andrés Manuel López Obrador por Sí, eso pero los de la está impulsando amnistía, la hay muchos amnistía. Son los que llevan más Sí. tiempo presos que lo que sería la media de condenas y resultaron Tal cual, porque culpables. creo que sin condena o sin sentencia hay muchísimos, Oigan, muchísimos más. y todavía, ante lo que preguntas, Enrique, fíjense lo gravísimo de la declaración del presidente que dijo, y si es inocente y va a la cárcel, pues mejor, porque un dirigente se fortalece en la fortalece en la cárcel. cárcel. Como Claro. Nelson Mandela. Como Nelson Mandela. Y ahí se Pero equivocó porque él está Nelson diciendo, Mandela... yo puedo tener a un inocente en la cárcel y que es Nelson un Mandela dirigente. lo metió a la cárcel una dictadura. Ajá. El apartheid de sudafricano. Sí. O sea, lo que refiero es que él está diciendo no está que diciendo- es un dictador. O sea, Claro. es una cosa No, a ver, terrible. es que Juárez de Guspana dice, a los amigos justicia y gracia, a los enemigos Gertz y Nieto. Oigan, y ya. y otra lectura A ver, nada más rápido. vemos el meme y ahorita seguimos platicando A del ver, tema. vamos a ver el meme A ver, de- bueno, yo creo que está bastante bien. Sí, Apuradito. bueno. Recordemos cómo le llamó en su momento el presidente de la República en uno de los debates. Riquín Canallín.
Exilín o Hullín. Profugín. Sí. Del pan con el dinero. Además, pero el traje es de Piñocho, es muy bonito. Sí, ahora en ese meme están asumiendo que Ricardo Anaya se está yendo con el dinero y tal. Lo que sí tenemos que discutir es esta postura de Ricardo de soy el hombre que es el enemigo del presidente de la República. Pues, ¿qué esperabas? Que dijera no, pues no, pues es él político. lo tiene que decir, pero nosotros tenemos que decir. Pero ¿sabes cuál es otra parte muy grave de la declaración del presidente cuando dice él que se quede, que no huya, que demuestre con pruebas que es inocente? No. Ahora resulta que hay que probar que uno es inocente. No, no importa, o sea, te acusan de la palestra, de la mañanera o de la fiscalía sin pruebas, ahora tú tienes que demostrar que eres inocente. Tienes que demostrar que efectivamente no agarraste dinero. Sí. No, es gravísimo esa declaración del presidente. Tiene todos los visos, gravísimo. O sea, aunque desconfiemos de Ricardo Anaya, que yo sí desconfío, esto tiene todos los visos de sí tener. Yo creo que Anaya merece ser tratado con justicia. Sí, le demuestran que hizo alguna tranza, que hubo corrupción ahí, etcétera, etcétera. Pero es el testimonio de un. Oigan, pregunta. Vámonos al corte. Al corte. ¿Se crece o no se crece, Ricardo, con esto? Yo creo que sí. Por eso también no entiendo lo que yo creo que Chaparro está. Ok. Vamos al corte. Seguimos en Con Todo Respeto. Un recorte presupuestal y un desalojo propician ruptura entre el gobierno del estado de Jalisco y la UDG. La decisión de restarle a la Universidad de Guadalajara 140 millones de pesos previamente etiquetados al Museo de Ciencias Ambientales, además de imponer un falso debate en el que de por medio está la salud y la construcción del Hospital Civil Oriente, fue solo el primer capítulo de una ruptura con el Ejecutivo estatal. Con un uso excesivo de fuerza y de equipo táctico, incluyendo un camión blindado, personal de la Fiscalía y de la Policía Estatal desalojaron a vecinos de Huentitán y retuvieron a 16 integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, por 2 horas. Sin embargo, el gobierno de Jalisco ha pretendido darle a esa solidaridad universitaria una connotación política. La UDG ha reiterado su respaldo a los vecinos de Huentitán, porque es una causa legal y justa. De hecho, adelanta que hará lo que esté a su alcance para pugnar por una salida legal y pacífica al conflicto. Pero también advierte que esperan que esto no provoque que el tratamiento dado a este asunto por parte del gobierno del estado responda a motivaciones políticas derivadas de la actitud hostil que éste ha tenido hacia la Universidad de Guadalajara en las últimas fechas. Segundo capítulo de esta pugna entre el gobierno de Enrique Alfaro y la Universidad de Guadalajara. Algunos dicen es una pugna entre Enrique Alfaro y Raúl Padilla, pero el segundo capítulo es el desalojo del predio de Iconia, que la universidad lo asume como un asunto propio, que eso digamos, yo creo que es un poco curioso. Dice, son los vecinos, pero es un desalojo a la universidad, iba a ver. Sí, me parece que está abriendo demasiados frentes Enrique Alfaro. Creo que ya tiene un tablero en el que por un lado tiene al presidente de la República con el que trata de congraciarse, por el otro lado se pelea con MC, de este lado en el estado se pelea con la Universidad de Guadalajara, independientemente si es con el rector o con el líder histórico, y ahora está metiendo, o sea, cuando hablamos de la Universidad de Guadalajara, antes, cuando estábamos hablando del problema presupuestal, no estábamos hablando de los jóvenes de la Universidad de Guadalajara, y en este caso ya tienes allí a la FEU involucrada en un tema que para ellos es importante desde marzo de este año. Y no sé, creo que le faltan las feministas al gobernador. Ya son las únicas. Pero últimamente no, y por favor, para sumarlas todos al mismo tiempo. Yo creo que en realidad Alfaro traía ganas como de poner una distancia con la universidad una vez que se diluyó, porque no se rompió de tajo, la alianza entre la universidad y el partido. Y por tanto trató de
digamos, darle un par de golpes a la universidad, pero me parece que es un despropósito, porque pudieron haber negociado otras cosas, porque al final, pues los 140 millones, pues es carísimo para un problema político del tamaño que está adquiriendo. Sí. Y el tema del desalojo con los estudiantes, también podrías negociar alguna cuestión ahí, dejarlos en lo que se arreglan mejor las cosas. En fin, yo lo que siento es que había ganas de pleito y las cosas se tensaron. ¿Tú crees que es y ahora, el líder histórico contra el líder histórico? Pues es que es parte del tema del reacomodo de las fichas. Si el gobernador... No hay inocentes en este juego. No, pero a ver, está fácil, se rompió el pacto. A ver, la Universidad de Guadalajara y MC tuvieron una alianza muy fuerte, incluso más fuerte que la que tenían el PRI y la universidad. Sí, mucho claro, más fuerte. Tuvieron legisladores. Incluso te diría que cogobernaron un tiempo, ¿no? En muchas cosas. Se rompió ese años. pacto. Se rompió desde la formación de Hagamos, se rompió con la manifestación aquella media campaña, ¿no? De abril, en donde sale la universidad a manifestarse en media campaña. Ahí fue un elemento que también tensó muchísimo la relación. Por eso se fue rompiendo y se acabó Ahora, en el caso de Iconia, a ver, yo puedo entender la reivindicación histórica sobre ese predio, ¿no? Sobre si tenía que haber sido una cosa distinta a lo que va a ser. Lo que es. Pero ¿de qué es propiedad privada? En este momento es propiedad privada. Sí. Y llevaban 3 meses los estudiantes ahí. A ver, ¿cuál es el debate? Que el Ministerio Público decida no atender lo que dice el juez. O sea, si el juez les dice, oigan, desaloja. Ahora, yo creo que eso no tiene que ser debate, Diego. No creo que tiene que ser debate. El Ministerio Público tiene que atenderlo. Segundo, ¿se hizo violando derechos humanos? A ver, creo que estos desalojos nunca se hacen de forma maravillosa. No, tampoco. Pero no he visto, más allá de frases que fueron muy desafortunadas de policías investigadores que llegaron y que los estudiantes relatan, yo no he visto imágenes que puedan asemejar a lo que pasó con el 2 de octubre o que puedan. O sea, se me hace una exageración por completo. Ahora, el tema de Iconia, que en este momento genera tanto conflicto, la universidad no lo veía mal en 2000, ¿qué fue? 17, cuando Donato Bravo Padilla declaró que el proyecto le parecía adecuado. A ver, porque puede haber debates, fíjate, pero... a ver, esto es política, no es otra cosa, es política. La universidad siempre está negociando algo. El asunto son los actores que ahora están involucrados en este tablero en el que se están peleando. Pero te voy a decir una cosa, se mete la universidad porque ahí hay un presupuesto y siempre quiere apretar al gobierno, en todos los campos. Está bien. Ahora, Alfaro se va a ir. Sí. Pero yo creo que la Universidad de Guadalajara sí tiene que pensar mucho en su prestigio de cara al futuro, porque es una institución centenaria, es una institución fundamental y no puede hacer oposición cuando rompe con el gobierno y decir que todo es maravilloso cuando hay un pacto con el gobierno. Por eso es simplemente eso. Hay que ser congruentes. La universidad pública es cuando es un contrapeso, cuando es independiente, cuando es crítica, cuando es autónoma. Oye, en serio. David, te cueste lo que te cueste, incluso un presupuesto para el museo. Pero a ver, ¿no? yo sí creo que está sujeto a discusión el hecho del desalojo, porque habiendo, insisto, tantos problemas en el Estado donde hay muchísimos predios invadidos, muchísimas órdenes y fallos de los jueces sin atender. 12 horas, fueron 3 meses de ocupación del predio. Por eso. Es así como que los desalojaron en 4 hay otros minutos. casos mucho más graves que no son atendidos. Ese es el problema. ¿Por qué le das prioridad a un caso que tampoco está deteniendo una construcción? No se la dio un gobernador, se la dio un juez. Claro, pero el Ministerio Público desacata muchas órdenes de los jueces. En este momento, ninguna es más importante que detener al Mencho. Entonces, todo lo que hagan, que no se detener al Mencho, va a estar mal. Ninguna. No, pero hay prioridades. Hay que tener mucho cuidado con ese argumento, porque es, si no van a detener a nadie, porque están deteniendo a tenían tomado un predio privado para hacer una presión política. Esa es la verdad. Tal cual. Ese es el objetivo. Claro, pero hay maneras de resolver ese problema. Yo no supe que hubiera habido negociaciones que se hubieran roto, que no hubieran llegado a la posibilidad de algún acuerdo. Simplemente. A ver, que eso es lo mejor. Si hubiera podido haber diálogo previo. Oye, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el conflicto político? Que la política debería estar antes que ese tipo de temas. Ese es el argumento. No se agotaron los recursos de diálogo político antes de entrar con la fuerza o antes de retirar el presupuesto a la universidad. Al contrario, fue parte de decir, el segundo golpe es ese. ¿Y por qué la FEU? Una provocación. ¿Por qué la FEU 15 años después decide que hay que intervenir en ese predio? Por el momento, por la política, hombre. Pues es que los dos están actuando de la misma manera, hombre. Nada más que si hay ahí un derecho que puede exigir un privado. No hagamos héroes los que no son, es lo que quiere decir. Y yo creo que claro. ¿Por qué no lo hicieron antes? Es como decir en un juego de ajedrez. ¿Y por qué en esta ocasión moviste tu caballo para adelante y antes no? Pues bueno, porque ahorita es cuando se puede y se necesita y me conviene. Claro, totalmente, porque el escenario está puesto. Quiero preguntarles algo. Tú dijiste que la Universidad de Guadalajara estaba aquí
poniendo en entredicho su prestigio. Yo dije que el gobernador estaba abriendo demasiados frentes. ¿Quién está perdiendo más? No, a ver, yo creo que No, bueno, con el recorte presupuestal, yo digo que claramente la universidad. Sí, en el otro caso me parece que hay más impacto. El momento delicado es el tercer golpe, que es el que viene en el Congreso, cuando venga la discusión del presupuesto 22. Ese va a ser que ahí durísimo. es donde realmente el gobernador va a ver de qué Va a tamaño apretar. puede apretar. Porque ahí MC y Ni un Morena peso más para lo dije, ¿no? le van a apretar durísimo. No, a ver, le tiene que dar lo que es No, por ley, lo que tiene, lo que son los subsidios el inercial, ordinarios. el inercial. pero el inercial, Pero ni un peso más. Ni un peso más. A ver, yo creo que, por ejemplo, sí habrá dinero para proyectos como el Centro Universitario de Tlajomulco. Pero no más para... Pero son, a ver, pero no para creo el que es el centro cultural. debate sobre quién define las prioridades del gasto. Claro. Que al final es la política. Y la Es, prioridad de la universidad. por eso, pero es la prioridad del gasto al final del gasto público, que es, yo lo que digo es que para mí es importante esta obra. Y para las otras no va a haber dinero. Yo creo que esa va a ser la negociación del presupuesto. Ahora, con lo que decías, Ibabel, creo que el gobierno no solamente está abriendo también lo abrió con Futuro, por ejemplo, la semana pasada. En general está abriendo distintos Sí, frentes. muchos tiene. Ahora, no sé, en este momento se siente fuerte el gobierno. Creo que por eso lo hace. Después de la elección, Es que por teniendo dos razones, mayoría. porque ganaron y porque hay Hay comunicación una federal. distensión con Tal López cual. Obrador. Ahora, de sí. hecho, si te fijas, la evolución del discurso del gobernador en estos meses le ha bajado la Pero fíjate, rigurosidad, lo que digo en la rigurosidad con el universidad, presidente, ¿no? Yo haría una diferenciación. Por ejemplo, el discurso del rector me parece muy adecuado. Cuando dice, vamos a seguir chambeándole, vamos a seguir metiéndonos, Jalisco necesita de su Bueno, universidad. es que- Eso es el prestigio de la universidad. Claro, es que alguien tenía después que mandes responder a la con FEU, sensatez. porque la FEU sabemos cómo se mueve. Pues, la verdad, no es que digan en ese momento nos interesa este tema. Que mandes a la FEU a hacer este tipo de cosas, creo que no abona al prestigio de Pero la ¿cuál universidad. cosas? O sea, la FEU Tomar está el- ahí. tomar el No, predio. pero lleva Sí. 3 meses ahí. Sí. No, el asunto claro, es de a ver, ahora. O sea, no, por eso insisto, las pudieron sacar. lleva 3 meses y no 15 años. El tema Iconia o el tema de ese predio lleva 15 años y la FEU justamente en el momento electoral entra. No me parece que sea. Hay que Pues digo, chusmarnos el dedo, aquí mi no hay David. héroes, aquí hay una grilla espantosa. Yo lo que creo es, ¿hasta dónde va a escalar Alfaro esto? ¿No? Es decir, lo va a llevar, es decir, a cuchilear a la UIF, como decíamos, así como el caso Anaya, y decir, a ver, vamos a traer No. hasta ese nivel, No. o se va a quedar en un escarceo No. presupuestal, Yo creo en que un es- reacomodo estrictamente Yo local. creo que es tratar de equilibrar la relación con Raúl. Pero Equilibrar en el sentido de o golpear. No, yo creo que no. o reducirlo. Yo creo que es un asunto meramente presupuestal. O sea, Meramente no hay un debate. No, yo- ni a ver, ni no, Alfaro ahora- se quiere ahora meter sí a la que UDG. no nos chupemos el dedo. No, te lo digo en serio. Nomás le quieren quitar unas canicas. A No, ver, le quieren yo quitar creo- no. poder. Sí, le o sea, quieren Yo, quitar- quiere le quieren equilibrar- quitar poder en la negociación presupuestal, pero No, a lo que me en refiero, general, a lo que me refiero, Sí. a lo que me Si refiero. el enemigo David, de mi enemigo, pues es mi amigo. Da- pues- no, a ver, pero a ver. Lo yo que quiero, también creo déjame que nada más va terminar. más allá de lo presupuesto. No, yo creo que Yo no. también. A ver, A todos los gobernadores siempre se les ha antojado quitar a Raúl, hacerse la universidad a ver, y meter su cuchara. Yo te digo, vamos a verlo a final del sexenio, porque esto no se puede resolver mañana. No. Pero te voy a decir, no es lo mismo lo que quiere hacer Alfaro en la relación con Raúl que lo que hizo Emilio González. Bueno, pero No hay va a que- ser pero lo a ver, mismo. no nos Emilio olvidemos González de sí Al- quiso. no nos Déjame olvidemos terminar. de Alfaro Déjame terminar. en Tlajomulco. A ver, Emilio González, sí, pero nunca se ha querido meter a la universidad. Ha podido hacerlo, ver, porque ha tenido aliados muy fuertes al interior y nunca Enrique Alfaro ha hecho un movimiento interno dentro de la porque universidad. nunca había tenido la fuerza. Y pues yo sí creo Yo que, creo que en este momento no la tiene. Tiene fuerza, tiene al presidente de su lado, el presidente quiere lo mismo. Qué raro, es que a mí eso es lo que me confunde, les tengo que ser honesta. O sea, yo entiendo que me lo estabas explicando hace rato, como esta actitud que tiene MC en Jalisco de triunfalismo, a pesar de que tuvieron pues apenas menos del 40% de la votación, poco más del 30%, pero sí tienen esta actitud de empuje, no solamente con este tema de la universidad, sino con las leyes en el Congreso, con el presupuesto, con el tema de los partidos, con el tema del CSP. Entonces vienen con esta fuerza que la traen de la elección, pero al mismo tiempo yo veo un gobernador muy debilitado, con muchos frentes abiertos, no con el respaldo del presidente, no con el respaldo de un grupo tan poderoso como los grupos fácticos de Jalisco, como el grupo DG, que ya no lo tiene. O sea, yo... Entonces no sé ahí varios qué... debilitados, Después de haber ganado las fácticos, elecciones, ¿no? Ibabel. Pero bueno. Es que es una... Vamos a poner el nombre. Podríamos estar 8 Está re horas bonito. platicando de esto. Está re bonito. Miren esta maravillosa imagen le vamos a poner el nombre a esto. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
mucho menos con los Sí, tapabocas. la foto, Como decía Trino Monero, están mostrando los de estos. los de estos. La foto es el gobernador y los principales factores políticos del estado de MC en la terraza de Casa Jalisco, diciendo aquí estamos. Y el pie de foto que le pusieron era listos para lo que venga. Oigan, y entonces el dirigente de la FEU hizo un tuit con esto que fue muy chistoso porque decía, son demasiados para matarme, pero demasiados pocos para asustarme, ¿no? Que es una paráfrasis. Le está encantando el papel de víctima al presidente de la FEC, pero perdón, es otro tema. Yo le pondría, no estamos concentrados en la grilla. No estamos cansados en la vida. Poquito, nomás. Poquito. No somos machos, pero somos muchos, ¿verdad? Ay, no, ya me los ganaron todos. La verdad es que no sé. Me gusta ese. ¿No me puedo sumar al tuyo? Adelante. Sí, por favor, Bien, permítanme. Vamos No a un somos corte. machos, pero No le somos cambie, muchos. regresamos. Ahora el presidente va por una purga en el INE. El caso de Campeche, donde se ha ordenado el recuento de la votación al detectarse boletas falsificadas a favor de la candidata de Morena, Laida Sansores, ha despertado nuevas críticas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la frase acuñada por el propio Andrés Manuel López Obrador en tiempos de derrotas de voto por voto, hoy retumban dentro de los muros de Palacio Nacional para cuestionar e insistir que todos los magistrados deben salir y su número debe reducirse. Tiempos del narco. Eduardo Arellano Félix es liberado en Estados Unidos y Miguel Ángel Félix Gallardo intercambió elogios con el presidente López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador, que en su momento ordenó la liberación de Ovidio Guzmán y se ha entrevistado con la mamá del Chapo, ahora confirma que el gobierno mexicano no reclamará a Eduardo Arellano Félix, recién liberado en Estados Unidos tras 15 años de prisión, y este no será deportado a nuestro país. Pero además agradeció los elogios de Miguel Ángel Félix Gallardo, el llamado jefe de jefes, dentro de la mafia mexicana, y dijo que no se opondría a su libertad por edad y por la enfermedad que éste padece. Bueno, en la crisis económica de Argentina en 2001, los manifestantes decían que se vayan todos, que no quede ni uno solo, eso cantaban. Que no, fuera de la Casa Rosada. Y bueno, eso es lo que quiere el presidente, que se vayan todos los magistrados del tribunal y todos los consejeros del INE. Ibabel. Me parece gravísimo. Estoy azorada, estoy preocupada y estoy enojada porque... al mismo tiempo. Sí, todo al mismo tiempo. Fíjense. A ver, primero. Una reforma electoral, cuando sale, por ejemplo, el presidente del Instituto Nacional Electoral para decir que no se necesita ahorita una reforma electoral, yo estoy en desacuerdo. Una reforma electoral se puede discutir siempre. Y sobre todo, siempre. Ajá, eso después de lo cada podemos elección. hacer y además, ¿sabes qué? Y sí hay muchas cosas que se tienen que arreglar. Lo que no se puede hacer es que se vayan todos. O sea, así sean los malos. Porque que se vayan todos es lo que hicieron los talibanes en Afganistán. Tú que querías tocar el tema de Afganistán. Que se vayan todos es lo que hace una revolución. Que se vayan todos es lo que hace también un dictador. Y no importa si la revolución es una revolución digna de llamarse honesta, justa o lo que tú quieras. No, lo que se hace cuando dices que se vayan todos es destruir los pilares de las instituciones, porque entonces lo estás haciendo al contentillo. No, Ahora se ha hecho, Es lo que hace Claro. Todopoderoso, lo que quiere hacer es baraja nueva para ellos repartir. Trump ¿no? lo quiso hacer con la Suprema pero, Corte, a ver, obviamente no podía. Todos los presidentes de Estados acuérdate, Unidos lo han querido hacer con la aquel Suprema límite han Corte. discutido en que Fox se pone de acuerdo con la maestra y hacen un INE dejando fuera al Cedillo PRD, lo una parte hizo del PRI, con Cedillo lo hizo con la Corte. Entonces, a ver, yo sí creo Ahora, que eso la está única bien. diferencia No, es que estuvo pésimo que lo hiciera Cedillo. Este presidente tiene el descaro de decirlo, pero todos lo desean. Claro, Pero, el poder por siempre supuesto quiere hacerlo. Que aquí la pregunta es si puede hacerlo o no. Y Yo si creo que debe. no va a tener los votos. De que sí debe, pues claro que no, pero si puede lo va a hacer. No va a tener los votos en el Congreso. Entonces, No, porque necesita no va a mayoría pasar. calificada y por eso la prisa de hacer esto ahora en Antes de que extraordinario, cambie la composición antes de del que cambie. Congreso. Pero con el siguiente Congreso no va a tener los números, a menos Sí, que todos se rompa mantienen. al PRI.
que es posible si lo mete al acuerdo. Es decir, cada vez que han defenestrado una institución pública en este país es porque se ponen de acuerdo una mayoría calificada, que aunque en el fondo son enemigos o adversarios, se pone de acuerdo para repartirse un botín, sea un presupuesto, sean consejeros, sean ministros. Lo que puede ocurrir en la siguiente legislatura es que efectivamente el PRI se fraccione, le dé la mayoría calificada a Morena y sus aliados, y entonces sí, baraja nueva, y le dan 1 o 2 consejeros o magistrados al PRI. Lo todos que puede contentos. pasar es que la UIF empiece a sacar algunas cositas por ahí, ¿no? Sí, y empieza a decirle, oye, Alito, presionar. ¿qué pasó en Campeche? Moreira. Oye, Moreira también, ahí tienes una bronquita, ¿no? En Coahuila, y logre la mayoría calificada. Y una cosa que también es importante es que evaluemos el papel de los consejeros. O sea, claro. el hecho de que alguien diga, no, yo quiero que se vayan porque no me conviene, no es obstáculo para que nosotros digamos, no todos son santos. Pero también hay que decir pero que han hecho cuál bien es su el chamba, la han problema. hecho bien. Exacto. O sea, eso no los tenemos que cambiar. Son Han hecho bien su chamba. bocones, Por cierto, pero no tiene tacha su trabajo electoral. Sí, es que el problema ha sido que con los magistrados del Tribunal Electoral, que ha sido un escándalo, sobre todo con el expresidente, con José Luis Vargas, le dio pauta al presidente para decir que se vayan todos, claro, pero en le dio realidad toda la... tienen razón. Ahora, bueno, decíamos en la cápsula que sobre Eduardo Arellano que todavía no llegaba al país, que estaba en su proceso de extradición. Ya llegó al país Ya y fue llegó entregado a las mandando autoridades. besitos, ¿no? Cariñosos. Claro, Pitorreándose un poco de la justicia. Sí. A ver, el tema es que Eduardo Arellano es detenido en México, extraditado a Estados Unidos. En Estados Unidos va a juicio. Se convierte en testigo colaborador, le reducen la sentencia de 15 años a la mitad, o sea, de los 8 años, y ahora regresa a ver si tiene causas en México. No sé si le van a fincar realmente una causa en México y lo van a detener o a dejar un buen rato en la cárcel, o ya... Pero a ver, si uno revisa todas las decisiones y todas las acciones del presidente respecto a los capos del narco, pues hay un patrón ahí. Es decir, ya lo decía la cápsula claramente. En todos hay o pacto o liberación o condescendencia o hasta elogios mutuos. Es decir, hay una suerte como de no moverle una Pax Narca, ¿no? a la Pax Narca, que fue justamente la que inauguró el jefe de jefes aquí en Guadalajara, Félix Gallardo, y que de alguna manera para muchos es una nostalgia de decir, en aquel momento no había violencia, no había tanta inseguridad. Ahora, eso sí no había... se combate, David, no se combate yendo a la OEA a hacer una denuncia. O sea, es que hay algo peor que López Obrador en este país, es la oposición. Pero no sí, verdaderamente, mal. la a mí no oposición me es un parece mal. chiste. A la OEA, por favor. Pero, que México, su qué está presidente no la mal? reconoce. ¿Por qué está mal? No tiene ninguna legitimidad en el 80% de América Latina. O sea, Bueno, pero es a la una instancia OEA, internacional. ¿qué se va a decir qué? Si 2 días después de la elección dijo que esto era una maravilla, Bueno, hombre. pero a ver, a mí también me parece que es una herramienta muy débil, prácticamente inútil, pero es una estrategia más. Lo que sí estoy de acuerdo, lo que sí estoy de acuerdo contigo es que la oposición no está haciendo su trabajo, porque ese sería un elemento complementario de su trabajo en el país. Mete denuncias. Sí, es lo que te estoy diciendo. El trabajo tiene que ser aquí en el país. En el Tribunal Electoral. Es claro, Y aparte, totalmente. No agarres, Bueno, Diego, tú. pero eso es uno Yo más, no o lo veo sea, mal. Es una manera de visibilizar es un elemento y de más. internacionalizar para que haya más presión de Estados Unidos y de otros actores internacionales en lo que tiene que ver con el país. O sea, yo no digo que es una u otra, tendrían que ser complementarias, Pensar pero no lo que veo el tan es narco- más importante la otra, la del Pensar trabajo que el aquí narco es adentro. como en los 80, eso es un error gravísimo. Están Es la nostalgia de la Pax Narca. Sí, pero siguen, gobernando por el retrovisor, ¿no? Queremos el Pemex de los 70, la Pax Narca de los 80. No es la misma situación. Hoy el problema es el territorio y eso nadie lo está recuperando. Ni los gobiernos de los estados, ni el gobierno federal. Y ese es el problema. No si los están libres Oigan, o no. entonces El Ricardo problema Anaya, es eso y la relación con los Ricardo políticos. Anaya sale volando y Arellano Félix llega Cambio, volando. sale Anaya, entra Eduardo Arellano. Entra Arellano Félix. LTH informa. Yo sí creo que, más allá del asunto de la OEA, sí que sí hay un asunto de fondo que se tiene que resolver en la relación entre el narco y los partidos políticos. Claro. Sí. Y al momento la oposición ha sido muy argüendera, pero yo no he visto pruebas. ¿No? O sea, no he visto ni... A ver, más allá de todo este asunto de que el Pacífico se lo llevó Morena casi Yo creo que el caso de Gilotlán, por eso es importante, porque es un municipio pequeñísimo, pero que refleja ¿Tienes intereses ese en problema. Gilotlán o por Claro, Porque lo saca quiere ser cada alcalde, programa. ¿Quiere ser pero alcalde porque de dicen que Gilotlán? ahí se presenta uno y gana. pero fuera de eso, o sea, ¿cuántos Gilotlanes hay en el país que no vemos? Muchísimos, Quiero decir. claro. Claro, Lo que y pasa este es es un caso muy claro en el que no necesitamos más pruebas. O sea, había 5 candidatos, quedó uno, ese uno ganó. Por y eso todo. te Lo interesa que pasa es que las pruebas
pruebas que han presentado o que han, digamos, recolectado la oposición son muy delicadas, porque son testimonios de funcionarios de casilla, de candidatos y demás que los secuestraron, que los amenazaron, que no quieren hablar, que están en sus vidas en riesgo. La neta no, de la semana pasada sí quedó. El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público es para Enrique Alfaro, por caer en provocaciones contestando ocurrencias, o mejor dicho, por ser Shrek, como bien dijo Ibabel. ¡Enhorabuena! Oye, pero ¿Cómo yo que por pensé... ser Shrek? Eso está bien. Está Eso bien, es ¿no? algo lindo. Sí. Shrek es cariñoso. Shrek es de buen corazón. Es una película tú dices, que le muestras a no tus hijos. puedes decirle a alguien la neta no porque sea Shrek. Claro, Shrek es un ídolo Eso está infantil. bien. Más Eso bien tiene fue una por las connotación ocurrencias, ¿no? positiva. Famosas, por las ocurrencias. ¿Por quién nos vamos esta semana, Ibabel? La neta no. Híjole, bueno, pues yo creo que yo voy a poner esta vez, me canso de ponerlo, no quiero buscar a otro, pero es que como él tiene el altavoz todas las mañanas, pues ni modo, al presidente de la República. Y por la declaración sobre que un político puede hacer mejor política desde la cárcel, que ahí se fortalece. Yo a las diputadas que no fueron a su cita para favorecer a... que luego le salió mal, pero las diputadas de MC, Fabiola y Adriana Medina. Que bueno, ¿a quién se va de vacaciones en periodo? Sobre todo si eres parte de la comisión permanente. O sea, es cuando significa no tienes vacaciones. Oye, Pues yo pero también aparte quiero... como está en las redes Claro. Sí. tus pruebas, o sea, es que también, pues deja de ir, no anunciarnos al mundo entero para que te traguen vivo, pues no. Yo también quiero proponer a una diputada de Movimiento Ciudadano, pero local, a Priscila Franco, por la iniciativa que acaba de presentar, que evidentemente no es suya, que le pidieron que lo hiciera, que justamente lleva a un engaño total donde básicamente tumban la ley Kumamoto para que MC pase de 30 a 100 millones de pesos y parezca el atraco un ahorro. Sí, que más lo que hace es quitar sin voto no hay dinero, ¿no? Y volver al esquema anterior. Yo propongo a los tres presidentes de los partidos de la oposición, porque a mí lo que hicieron en la boda se me hace un ridículo tremendo, como que dijeron, mira, vamos a una institución que le importe al... ¿Quién se los quita? O sea, El viaje a Washington, Zambrano, Alito y Marco Cortés, verdaderamente. Ha estado aburridísima la red. Tristeza, ¿no? Qué Qué tristeza cosa. cuando ves que eso es la oposición Sí, en es este país. La apuesta de esta semana, con todo respeto, es el próximo viernes. Va a haber una reunión entre el gobernador y el rector de la Universidad de Guadalajara y también una comitiva que nombró el Consejo General Universitario. Y nuestra pregunta es... pero no es mesa esta vez, no es mesa. Parece que no, aunque tienen que sentarse en algún lado. Ok. Vamos a debatir si es mesa. Paraditos. Puede ser parado, ¿no? Mesa redonda, ¿No hay cuadrada. jacuzzi ahí adentro? No, pero puede ser. Hay una alberca. Como las pinturas del foro. Y si lo pones muy romano, así caliente, todo de pues, pie. Bueno, la pregunta que hacemos es, tras la reunión de este viernes, ¿quién va a salir mejor librado? David Gómez Álvarez, ¿quién sale mejor librado? Pues yo creo que Villanueva. La verdad es que difícilmente con las posiciones que hay, a menos que le restituyan los 140 millones y le bajen al pleito de Iconia, no veo al gobernador saliendo bien librado si se mantiene en su posición de no darle los recursos a la universidad. Iván Arroyo. Yo también creo que va a salir mejor librado Ricardo Villanueva por los argumentos que esgrimientes. Es que a mí me parece que este es un pleito que le está saliendo caro al gobernador por muy poco dinero. No, yo creo que van a salir tablas, es decir, no va a pasar nada, ninguno de los dos se va a mover de su posición y los dos van a pertrecharse. Sí, a ver, yo creo que es de estas reuniones en donde van a dialogar, van a apuesta por el discutir. gobernador, hombre. Oigan, pero esa para- apuesta, Diego, no pues, se ¿por qué vale. no lo Tienes que creo? decir un no. Es que yo creo que una reunión en la que no va a haber ningún acuerdo, porque el gobernador no se va a mover de Pero su es que posición. sale mejor librado, no cómo se resuelve el punto. Son evasores de la Sí. pregunta. Bueno, más, bueno, más está bien. librado Yo es he puesto, librado. yo he puesto por Alfaro para Ahí ver está, quién va. sí. No sé cómo vamos a determinar quién queda mejor y quién no, pero bueno. Aquí lo discutiremos. Pero para ponerle picante. Y pone empatados. Empatados. Nos vamos. Hasta la próxima. Síganse Con todo cuidando respeto. que estamos en crisis. ¡Hasta liberar!